el capítulo 32. Lo que vamos a estar usando como base de nuestro mensaje son los versículos 5 a 7. Pero quería contarles que estos textos forman parte de algo que se llama un cántico de Moisés. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Dice ahí el versículo 6. Ahí tenemos la frase que es el título de nuestro mensaje: pueblo loco e ignorante. Así habló Dios con su pueblo. Y como podemos notar, es una acusación de Dios, es una acusación dura, es una acusación fuerte en contra de un pueblo que se olvidó de él. Y Dios le llama a este pueblo, al pueblo de Israel, pueblo loco e ignorante, porque ellos se olvidaron de los favores de Dios, se olvidaron de las bendiciones de Dios. Y entonces dice aquí, hermanos, la palabra que esta generación era una generación corrupta, dice el verso 5, y dice también que de los hijos de esa generación era la mancha. La palabra mancha aparece en el Nuevo Testamento y dice que había muchos falsos maestros, falsos predicadores, y que la forma de vida pecaminosa que llevaban los falsos maestros, dice, eso es manchas en vuestros ágapes. Ágapes eran las fiestas de amor cristiano que celebraba la iglesia, que generalmente era acompañada de comidas, y dice que había gente que producía una mancha, y esa palabra quiere decir pus, la presencia de pus, de una infección. Y Dios está hablando aquí a su pueblo, y su pueblo tenía su alma ahí infectada, su alma estaba contaminada, y había algo que dominaba al pueblo de Dios aquí, y era la ingratitud. Se olvidaron de las bendiciones de Dios, se olvidaron de los favores de Dios, y ahora Dios les trata de pueblo loco e ignorante. Y aunque la expresión es dura, hermano, a Israel recibió esa acusación de Dios porque perdió la memoria. Y ahora no solo ellos, nosotros también como iglesia nos olvidamos de los favores de Dios. Muy seguido nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Muy seguido nos olvidamos que Dios ha sido bueno con nosotros, que perdonó nuestro pecado, que nos lavó con la sangre preciosa de Cristo. Nos olvidamos, hermanos, de una salvación eterna que Dios nos ha dado. No solo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se olvidó de Dios, nosotros también. Y ellos se olvidaron porque habían vivido 40 años en el desierto y Dios les dio todo en ese desierto. No les faltó nada. Fue una vida sufrida de 40 años, pero tuvieron agua en el desierto, tuvieron codornices, tuvieron maná del cielo. Dios se ocupó cada día de ellos, pero cuando llegaron a la tierra prometida, la que fluía leche y miel, y empezaron a cosechar los frutos y ver frutos por todos lados, abundancia por todos lados, se olvidaron de Dios. Y a veces en el historial nuestro recordamos de gente que viene a la iglesia a veces desesperada porque no tiene trabajo, y todos ahí oramos y consigue trabajo y ya no vienen más a la iglesia. Un problema en la familia, en el matrimonio, con los hijos, oramos, encuentran solución, no vienen más a la iglesia. Y así en muchas cosas nosotros también somos olvidadizos, desmemoriados, nos olvidamos de Dios, de los favores, y entonces lo que logramos, hermanos, es que nuestra alma entra en un estado de confusión, porque nos dedicamos a vivir una vida mundana.
Y en esa vida mundana no nos sentimos cómodos en el mundo, porque la Biblia dice que no somos de este mundo. En Juan capítulo 17 Jesús usó esa palabra hablando con el Padre. Dice, yo te pido que los cuides a ellos que están en el mundo, porque no son de este mundo. Y entonces cuando andamos en las cosas del mundo andamos incómodos, nos sentimos mal porque ya no somos de ese lugar. Y venimos a la iglesia y no nos sentimos bien porque nos olvidamos de Dios y nos sentimos incómodos. Y queremos que termine la reunión rápido y queremos que el sermón sea breve, y porque tampoco estamos cómodos, porque sentimos que le fallamos a Dios. Y entonces esa ingratitud hizo para Israel que le llamara pueblo loco e ignorante. Cuando Dios mira nuestra conducta, ¿nos llamaría así? ¿Usaría el mismo título? Porque realmente es un título chocante. Todos nosotros, hermanos, nos dejamos a veces seducir por las cosas del mundo. Nos distraemos por las cosas de este mundo. Muchas veces, hermanos, esos descuidos de nuestra alma, el descuido de nuestra comunión con Dios nos lleva a pisar en falso y erramos el camino y nos desviamos del camino y deshonramos a Dios. Y luego, hermano, como en una espiral envolvente, nuestras vidas van hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, y estamos atrapados como en un remolino y nunca salimos a flote. Y empezamos a sentir a Dios lejano y empezamos a ver un Dios lejano. Y empezamos a sentir que los problemas nos acorralan y entramos en un estado de desesperación. Todas esas vivencias son evitables, pero tenemos que ser agradecidos con Dios. No tenemos que olvidarnos, no tenemos que perder la memoria. El problema que todo cristiano vive en algún momento es la pérdida del primer amor. Dios acusó a una iglesia en Apocalipsis 2, ¿se acuerdan? La iglesia de Éfeso. Era una iglesia como nosotros aquí. Tenía muchas virtudes esa iglesia. Y Dios le dice, pero yo tengo algo contra ti. Era una cosita nada más, pero no pequeña. Le dice, lo que tengo contra ti es que has perdido el primer amor. Ese primer fuego por la obra de Dios, ese sentimiento que tuve en mí cuando sentí que Dios perdonó mi pecado y que habían pecados que realmente eran dolorosos en mi vida, y de pronto siento la sangre de Cristo limpiando mi pecado, perdonando mi pecado. De pronto empiezo a sentir la bendición de la salvación eterna y empiezo a ver un Dios inmenso, un Dios de amor. Y empiezo a compartir esto con otros, con mi familia y con mis amigos, y voy al trabajo y cuento que he creído en Cristo como mi Salvador, y cuento que soy salvo y que soy heredero de la vida eterna, y de pronto invito gente y los traigo a la reunión conmigo, y llega un momento y el fuego se apaga y empiezo a perder el primer amor. Ya no leo la Biblia, ya no dedico tiempo para orar, ya evito a algunos hermanos, no quiero encontrarme con los hermanos en la fe porque ya tengo muchos amigos mundanos. Y mi vida se empieza a enfriar y mi vida se empieza a apagar y me vuelvo ingrato, ya me olvidé de los favores de Dios. Y eso va a suceder hasta que vuelva a sentir el agua llegándome al cuello otra vez, ¿no? Cuando los problemas de la vida me asfixien, entonces me acordaré de Dios de nuevo. Porque yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios es bueno, pero hay veces, hermanos, las decisiones que tomamos en nuestra vida hacen que nos lastimemos inútilmente. Hay tantas heridas que podríamos haber evitado, tantos fracasos, tantos golpes que nos hemos dado, y todo empieza con ese bichito de la ingratitud. Nos olvidamos que Dios ha sido bueno con nosotros. A Israel le pasó eso y Dios le dijo, eres un pueblo loco e ignorante. Yo creo que cualquier persona que a alguien le diga eso se ofendería, se sentiría mal, hermanos. Y nosotros muchas veces, dijo el Señor Jesús a los fariseos, dice, ustedes, dice, erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y a veces cuando nos somos locos e ignorantes es porque nos olvidamos del poder de la Escritura y nos olvidamos del poder de Dios. Esta semana había, no sé qué cosa era, un cantante de rap, de reggaetón, no sé, de esas músicas extrañas. Todo tatuado estaba ahí el muchacho. Y alguien le estaba haciendo ahí un reportaje y sale a la luz que
cuando él era más jovencito. Él iba a la iglesia de niño. Y la persona que le está entrevistando le dice, ¿y te acuerdas algunos de los coros de la iglesia? Y sí, pero no quiero cantar porque me da vergüenza, no sé qué. Y la persona que le entrevistaba le empezó a cantar uno de los coritos y él se animó y cantó. Y entonces la persona le dice, ¿por qué no te animas si vuelves a la iglesia? Y él se señala y dice, así todo tatuado, todo. Tenía todo el paso del mundo, las huellas del diablo sobre su vida. Era un alma sufriente. Parece que es medio famoso eso. Capaz que alguno de ustedes vio eso. Parece que es medio famoso. Pero su alma está vacía. Su alma necesita de Dios. Y ahora de la confesión de él se me da vergüenza volver a la iglesia. Y a veces tomamos decisiones equivocadas y que son una locura. Y Dios dice, pueblo loco e ignorante. Y mientras nosotros, hermanos, vivimos en ese estilo de vida, Dios ha mostrado su poder y gente se ha salvado y gente se ha bautizado y gente se ha consagrado al Señor y gente ha tomado la cruz y seguido fielmente a Cristo. Y nosotros no hemos perdido de ver todas esas obras del poder de Dios. Debemos tener memoria, hermano. Dios dice, tienes que tener memoria de los tiempos antiguos. Pregunta a tus padres, le dice él ahí. Aquellos tiempos antiguos donde nada nos sobraba, pero nada nos faltaba. Se vivió en un desierto, pero ya no estábamos bajo el látigo del faraón. Vivíamos en el desierto, pero ya no estábamos pisando barro y paja para hacer ladrillos para el enemigo. Vivíamos en el desierto, pero Dios estaba en medio nuestro. Cuando salió el agua de la peña, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, dice, todos salieron de Egipto, todos cruzaron el mar, todos fueron bautizados en la nube, todos bebieron de la peña que es Cristo. Así que Cristo estaba ahí, hermano, la peña. Hoy cuando llegué aquí pusieron el cántico de Cristo en la peña de Oreb que está brotando. Y ese es Jesús y no tenemos que olvidarnos de eso. Y eso es lo que Dios le pidió a Israel, aquellos tiempos en que vivieron en el desierto, esos tiempos de limitaciones, pero nada le faltó. Dios siempre le mostró que estuvo con ellos. Hermano, en nuestra vida puede haber muchos altibajos, pero Dios siempre está cerca nuestro. Dios siempre está a nuestro lado. Cuenta el Evangelio de Lucas, dice en el capítulo 17 y en el versículo 11 en adelante, que venía el Señor Jesús y se le cruzaron 10 leprosos. Y ellos le pidieron a Jesús que tuviera misericordia y Jesús le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, porque así estaba escrito en la ley. Cuando una persona tenía una hendidura en su piel y entonces el sacerdote lo revisaba y se aparecía ahí un pelito blanco, ahí había evidencia de que era leproso, entonces esa persona tenía que ser separada. El médico, el que daba el diagnóstico era el sacerdote, eres leproso. Y entonces cuando vienen a Jesús pidiendo ese milagro, él le dice, vayan y preséntense delante del sacerdote. Esos 10 eran leprosos a simple vista, usted se daba cuenta. Y uno podía decir, pero ¿por qué le dijo Jesús esas palabras? Porque así está escrito en la ley. Y cuando van de camino, se dan cuenta que la lepra se fue de su cuerpo a los 10. A los 10 fueron sanos. En el camino era evidente que Jesús les había sanado, pero Jesús le dijo, cumplan con la ley, vayan y muéstrense al sacerdote y que él les diga si son leprosos, si son sanos. Pero ni habían llegado al sacerdote y se dieron cuenta que la lepra se había ido de su cuerpo, se habían sanado. Y dice ahí el Evangelio de Lucas, pero solamente uno de los 10 volvió para agradecerle a Jesús. Los 10 fueron sanados, pero uno solo volvió para agradecer. Y la Biblia se encarga de subrayar, dice, y este era samaritano. Eso quiere decir que era una persona despreciada. Los echaban a un costado, llamándole mestizos. Y ese fue el que tuvo un corazón agradecido y vino delante de Jesús. Agradecerle por la muestra de poder, de misericordia, por esa obra de sanidad preciosa que hizo Jesús. A la luz de esa historia, a veces también los cristianos, de 10 uno le agradece al Señor. De 10 uno tiene memoria que Dios es bueno con nosotros. De 10 uno tiene ese sentimiento de decir, gracias Señor. Gracias porque me has cuidado, gracias porque me has bendecido, gracias porque a pesar de lo que soy me has salvado, gracias porque aunque soy un pecador indigno, tú viniste a mi vida y me diste salvación eterna. Hay que ser agradecido, hermano.
Porque cuando uno no agradece a Dios, dice la Escritura, eres un pueblo loco e ignorante. Es realmente una locura no tener un corazón agradecido a Dios. La ingratitud reina por todas partes. Lo grave es verla dentro de una iglesia que se olvida de su Salvador y le da la espalda a su Salvador. Hay muchos que toman el hábito de ir así y forman parte de una religión. Pero la iglesia del Señor es una iglesia agradecida. Dice Dios, acuérdate de los tiempos antiguos. En otras palabras, esa frase que usa Moisés acá, acuérdate de los tiempos antiguos, acuérdate cuando tenías una piedra en el zapato, cuando tu vida era difícil, cuando la vida era complicada, cuando tal vez por alguna clase de pecado que practicabas te hicieron un costado en la familia, no te trataron bien en el trabajo, la gente que estudiaba contigo no se quería juntar. Acuérdate de aquellos tiempos, porque cuando nadie nos quiso, Dios nos recibió. Dice el libro de los Salmos, dice, si mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es un caso difícil, pero se ve a veces que un padre y una madre abandonan a un hijo. El salmista dice, si mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Porque Dios es amor, hermano, y yo no debo olvidarme, no puedo perder la memoria de que Dios es amor, que Dios ha sido bueno conmigo. Porque si eso me pasara, que me olvido de las bondades de Dios, voy a ser parte de un pueblo loco e ignorante como este. Ahora quiero llevarles a un texto bien conocido en Oseas capítulo 4. Trate de encontrar el libro de Oseas para orientarlo. Después de Ezequiel viene Daniel y después de Daniel encuentra Oseas. Si encontró Ezequiel está cerca, si encontró Daniel está más cerca. Y después de Daniel tiene ahí Oseas y vamos a mirar el capítulo 4, versículos 6 y 7. Oseas el capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Dios está hablando aquí, hermano, con los sacerdotes, con aquellos que eran los líderes espirituales, los que tenían que enseñarle la palabra al pueblo, los que tenían que marcar el camino al pueblo, los que tenían ser una luz de guía para el pueblo. Pero esta gente, hermano, dice, no se encargó de enseñar. Estos líderes espirituales se ocuparon de sus placeres, de sentirse bien, de llenarse los bolsillos de plata. Porque esta gente, en vez de estar enseñándole al pueblo la palabra de Dios, se volvieron a los cultos de los ídolos, porque allí había música, había fiesta, había toda clase de pecado y había dinero. Así que estos sacerdotes dejaron su oficio, su trabajo para Dios y se fueron a servir al diablo. Uno de los grandes predicadores de la historia, de los nuestros, de los bautistas, Carlos Spurgeon, hace 150 años atrás decía que si tú, dice, quieres servir a Dios por dinero, hay algunos que le sirven al diablo por más dinero. La cosa no se trata de dinero. El diablo les ofreció más dinero, más fama, y estos se fueron, los sacerdotes, detrás de los ídolos, y allí estaban cómodos, tenían las mejores comidas, tenían grandes ingresos económicos, y se olvidaron de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, se olvidaron de la misión de ellos, de instruir al pueblo en la vida espiritual, de crear en el pueblo almas fuertes delante de Dios. Y entonces Dios ahora desde el cielo se queja y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hermanos, si nosotros no aprendemos la Biblia, si nosotros no conocemos la Biblia, no vamos a poder defendernos mucho del diablo. Necesitamos conocer la palabra de Dios, pero no la tapa, no el principio y el fin, Génesis y Apocalipsis. No, tenemos que meternos en lo profundo de la Biblia, escarbar en lo más profundo y sacar las lecciones más ricas y más importantes de la palabra de Dios.
No conformarme que sé que el primer libro se llama Génesis y el último Apocalipsis. Debo saber mucho más. Mi alma necesita mucho más de la palabra de Dios. Porque cuando yo no aprendo de la palabra, estoy en una zona de riesgo. Dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Unos sacerdotes negociaron su don espiritual y se volcaron a la corrupción, se volcaron a las cosas inmorales, a la idolatría, y hasta algunos fueron partes de algunos crímenes en aquellos tiempos. Una vida terrible, se olvidaron de Dios. El sacerdocio no cumplió con su misión y dice Dios, los tengo que desechar por infieles, por ingratos, pueblo loco e ignorante. Qué tremendo sería, ¿no?, que Dios nos hable así a nosotros, ¿no? Que Dios revise nuestra vida y vea nuestra conducta y que no hemos sido agradecidos con Él y que no hemos sido fieles con Él y que no hemos tomado en serio su camino y Dios venga y nos llame a nosotros, pueblo loco e ignorante. Una palabra dura, pero no siempre el pueblo de Israel la recibió bien. Ese pueblo estaba condenado a la ruina por falta de predicación. Después, si usted quiere, revisa ahí, pero solamente a modo de apelar a la memoria de ustedes. Dice el libro de Primera de Samuel, el capítulo 3 y el versículo 1, dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Primera de Samuel 3:1, en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. El líder espiritual se llamaba Elí. Elí era el sacerdote. Y usted lo ve ahí en la Biblia, dice, y Elí estaba sentado. Y otra vez dice, y Elí estaba recostado en una columna. Y otra vez aparece de nuevo la expresión, y Elí estaba sentado. Y Elí estaba comiendo. Y no estaba enseñándole la palabra al pueblo. Al modo tal que sus hijos se le fueron de las manos. Y sus hijos traían mujeres y tenían actos inmorales en la puerta del templo. Y un día el sacerdote Elí lo llama a sus hijos, uno se llamaba Ofni, el otro se llamaba Fines, y el sacerdote le dice estas palabras, hijos míos, ¿qué son estas cosas que yo escucho del pueblo? ¿Cómo que escucho? Él era el sacerdote, él era el líder espiritual, él tenía que saber en qué andaban sus hijos, en qué estaban sus hijos, y él tendría que haber corregido a sus hijos. Pero él se conformaba con estar sentado, con estar acostado, con tener comida suficiente. Y dice Dios, mi pueblo fue destruido, le faltó conocimiento. Dice Dios ahí en Samuel, en aquel día escaseaba la palabra de Dios. Y si el que tenía que enseñarle al pueblo, instruir al pueblo, había decidido por una vida cómoda, una vida ingrata, pero fue trágico, porque en un mismo día, después si usted quiere leer ahí en Primera de Samuel, en el mismo día murieron los dos chicos, los dos hijos, y murió el sacerdote también. Fue algo tremendo aquel día. Y ahora mira, la palabra de Dios dice el Señor, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Es decir, que aquellos que tenían que estar más preparados, aquellos que tenían que tener más conocimiento, aquellos que tenían más dones, los que tenían más talento para el ministerio, pecaron. En vez de ser los más útiles, en vez de ser portadores de bendición, estaban siendo tropiezos a los nuevos, a los que recién estaban conociendo el camino del Señor. Y Dios no dudó en llamarles pueblo loco, ignorante. Cuando la palabra de Dios no es enseñada, hermano, entonces sucede lo que hablé en el mensaje del jueves, ¿no? El jueves prediqué un mensaje que se llamaba la Iglesia Evangélica de los Santos Desnutridos, los santos desnutridos. Y ese es lo que hoy se está viviendo en la mayoría de las iglesias. Y nosotros, si no cambiamos el rumbo, vamos a entrar muy pronto en ese camino. De ser toda una iglesia aquí, quizás lleno de gente el salón, pero lleno de santos desnutridos. Cuando se usa la palabra desnutrido, se habla de alguien que está mal alimentado. Y tenemos gente que alimenta mal a sus almas. Y algunos pueden decir, pero escuchamos buena predicación en la iglesia, pero no es suficiente, hay que alimentarla en la casa también. O usted come nada más cuando viene a la iglesia. Hermano, hay que cuidar el alma. La predicación del jueves o del sábado, del domingo, tiene que ser un refuerzo a lo que nos alimentamos nosotros delante de Dios y con la palabra de Dios.
porque si no, hay muchos que viven ese estilo de cristianismo dietético. Ve la gente que hace dieta y dice una manzanita, un vasito de yogur, listo, con esto me arreglo todo el día. Un puñadito de cereales con un poquito de leche, ya con eso ya me arreglo todo el día. No, hermano, no hay cristianismo dietético, hay que alimentarse bien, porque el diablo, hermano, siempre es diablo. Y él no viene a nosotros medio debilucho, él viene con toda esa furia asesina. El diablo quiere destruir nuestro testimonio, quiere arruinar nuestra vida, y yo necesito estar fuerte para enfrentar a él y sus poderes. No puedo ser un cristiano desnutrido. Una persona desnutrida es una persona vulnerable, es una persona desprotegida. Cuando uno está desnutrido, no tiene fuerza para levantarse, no tiene fuerza para hacer gimnasia, no tiene fuerza para agarrar ahí un balde con mezcla, levantar ladrillo, no tiene fuerza para nada. Todos nosotros, hermanos, podemos pasar por esa etapa, pero tenemos que ocuparnos de nuestra salud espiritual, de nuestra alma. No hay que dejar enfermar el alma. Por eso cuando un alma está congelada, necesita del fuego de la palabra de Dios para derretir tanto hielo. La palabra de Dios tiene fuego suficiente para derretir el hielo de las almas. Pero la gente huye de la palabra. Somos parte de una generación que no ama la palabra de Dios. No ama la palabra de Dios. Y esta es una lucha. Y esta es una lucha. Porque hay mucho descuido. Porque nuestra ingratitud nos volvió un pueblo loco e ignorante. Hermanos, no voy a hablar mucho, solo voy a mencionar algo del jueves cuando hablaba de la comida chatarra, ¿no? La comida chatarra es algo que yo tengo hambre y voy y me como ahí, como contaba el otro día, hacen ahí en el Uruguay, usted va a esos carros en la calle así, como una casa rodante, y ahí usted va y pide, allá le llaman un Frankfurter, porque usan la palabra en alemán, Frankfurter. Es lo mismo, es el hot dog, el pancho, y solo que son de esos largos. Y ahí le dicen, ¿y qué le ponemos? Y tiene 9 ahí salsas. Tiene picante, tiene cebollita morada, tiene cebollita común, tiene pepinillos, tiene aquí de todo. Y le ponen queso. Y cuando le ponen el queso lo mandan a un hornito ahí gratinado. Y después le ponen unas papitas fritas que son medias como de plástico, como las que hablamos hoy, hermano. ¿No? Y usted sale con ese tremendo pancho enorme, lleno de mostaza y de ketchup y de sabora y de no sé qué más y todo eso y queso y todo, y no sabe cómo empezar a comer eso, y lo comió y se llenó, pero no le alimentó. Es más, corre el riesgo de que le enferme. Es comida chatarra. Chatarra es algo que está en desuso. Chatarra es algo que está fuera de servicio, que no sirve. Y nosotros vivimos en un mundo que se acostumbró a la comida chatarra, todo rapidito. En Bolivia vamos a la esquina, los agachados, algo rapidito ahí, ¿qué tiene ahí? ¿No? Y a veces en la vida espiritual adoptamos la misma conducta. Decimos, ya escuché un cura que predicó, ahí escuché algo. Allá hay un adventista y allá hay un pentecostal, y hacemos toda una mezcla de cosas que no favorece nuestra alma. Entonces yo tengo que aprender de la palabra de Dios, hermano, porque debilitados, desnutridos espiritualmente no vamos a ir muy lejos ni vamos a poder cumplir con el plan de Dios. Dios fue muy claro. El Señor lo dijo así, dice, id por el mundo, por las naciones, y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas esas cosas. Anoche escuchaba a un compañero mío, compañeros de estudio, de seminario. Hace 40 años que no nos vemos. Y cada tanto hemos estado en la misma iglesia en Bolivia, pero cuando él llegaba, yo ya no estaba y nos desencontrábamos. Y ayer estaba dando una conferencia en Chile con otro amigo también de ese tiempo, de 40 años atrás. Y él hablaba de esto. ¿Dónde están los discípulos?, preguntaba él a la gente. ¿Dónde está su discípulo? ¿Dónde está su fruto? Porque el Señor nos mandó a ser discípulos. ¿Dónde están los suyos?, preguntaba él en la prédica. Y él sí, él es un ganador de almas. Y si estamos desnutridos, no vamos a tener discípulos. Si estamos desnutridos, no vamos a poder cumplir con el plan de Dios. Necesito tener mi alma fuerte. ¿Se acuerdan del salmista en el 42? Cuando él dice, mi alma tiene sed de Dios.
Y él contaba, yo prediqué hace un par de domingos, y él decía, dice, me acuerdo de aquellos días cuando venía a la casa de Dios con las multitudes. Él estaba bien con Dios, él traía a la gente a la casa de Dios, él caminaba firme en el camino del Señor. Y dice, y ahora la gente me ve con el alma enlutada, dice él, y me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo estás. Antes eras un cristiano, ibas a la iglesia, tenías tu Biblia, cantabas tus coros, andabas con tus hermanos, te vestías los domingos, te ibas a escuchar la palabra de Dios, y ahora todo lo que sabemos son tus actividades pecaminosas, tus pasos erróneos, tus pasos equivocados, tus tropiezos en la vida. Y a veces los cristianos se parecen al salmista, la gente le dice, ¿dónde está tu Dios? Que nos acordamos que vivías bien en tu vida espiritual, pero la ingratitud nos hizo errar el camino. El olvidarnos de las bendiciones de Dios nos hizo equivocar el camino. Y como somos ovejas, nos descarriamos fácilmente. Por eso la Biblia enseña que tenemos que vivir con los ojos puestos en Jesús, no sacar la mirada del Señor, para andar siempre bien, con el arma fortalecida, bien en comunión. 2 pasajes, hermanos, y terminamos. Quiero llevarles a las primeras cartas de Juan, al final de la Biblia casi. La primera carta de Juan, el capítulo 1. La primera carta de Juan, el capítulo 1 y el versículo 5. Mire cómo dice la palabra del Señor. Primera carta de Juan, el capítulo 1 y el versículo 5. Dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de él. De Jesús, ¿verdad? De él hemos oído. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora mire esto, hermano. Dice la palabra de Dios. El mensaje que nosotros oímos es el que anunciamos. Dios es luz. Así que si yo ando siguiendo a Dios, no voy a andar en un camino equivocado. Dios es luz y si yo le sigo a él, no voy a andar tropezando, porque él va iluminando bien mi camino, mi andar. Dice él, y si nosotros, hermanos, decimos que andamos con Dios, pero en realidad estamos en tiniebla, entonces somos mentirosos, dice Juan. Hay algo que no está bien. No puedo yo, hermano, decir que estoy con Dios si no estoy caminando bien. Y entonces aquí Juan nos da una expresión maravillosa. No olvide nunca de esta expresión. Dice, pero si nosotros andamos en luz, dice el verso 7, como él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Y ahora ponga atención a esto. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa frase, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está diciendo, si alguien le roba el camino, si alguien anda en tinieblas, si alguien está padeciendo en esta vida por sus malas decisiones, recuerde que Dios proveyó algo maravilloso, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, que esa expresión que dice nos limpia, habla de una acción continua. Trate de recordar eso, hermano. Esa expresión nos limpia de todo pecado, habla de una acción continua. No es algo del pasado, es algo del presente y continuamente Dios está obrando así. Cuando confesamos nuestro pecado, nos limpia. Me ensucio, confieso mi pecado, Dios me limpia. Y él dice ahí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es hermoso el verso 9, vamos a recordarlo también. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la ingratitud es una maldad. El olvidarme de las bendiciones de Dios es una maldad. El olvidarme de que Dios es bueno es una maldad. Pero dice la Biblia, dice, anímese, confiese su pecado al Señor y él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero si yo tengo mi pecado, no quiero corregir, yo sé cuál es mi pecado, no quiero cambiar, Dios nos va a decir pueblo loco e ignorante. Dios nos explica cómo nos gusta sufrir, atormentarnos en la vida por malas decisiones, por andar en malos caminos.
Dios dice, anímense, confiesen su pecado, yo soy fiel, soy justo para perdonar, dice el Señor. Y ahora terminamos aquí, hermano, nuestro mensaje. La primera carta de Juan, capítulo 2, ahí la misma página. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice la Biblia, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y ahora ponga especial atención al verso 6. Dice la Biblia, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, que si yo digo que soy de Cristo, tengo que vivir como Cristo vivió. Si yo digo que soy de Cristo, tengo que andar como él anduvo. No estoy lejos de Dios, él caminaba con Dios, cada cosa consultaba con el Padre. Cada cosa él oraba, hablaba con el Padre, buscaba la dirección de Dios, buscaba lugares apartados para estar a solas con Dios. El Señor Jesús habló que él vino a hacer la voluntad del Padre, caminó. Y si yo digo que soy cristiano, tengo que andar como él anduvo, tengo que vivir como un pequeño Cristo. Ese es el desafío para nosotros. Vivir como cristiano, andar como cristiano y librarnos de que Dios nos llame pueblo loco e ignorante. Pueblo loco e ignorante. Qué locura que es vivir lejos de Dios. Algunos dijo por ahí, dice yo, sin Dios no soy nada, pero con Dios tengo todo. Y no es tan difícil, hermano. ¿Por qué vivir una vida así tan vacía, tan fría? ¿Por qué vivir tan lejos de las bendiciones de Dios? ¿Por qué elegir no tener comunión con Él si Dios es bueno con nosotros? ¿Sabe que todo este mensaje, hermano, a nosotros nos empuja a tomar una decisión? La decisión principal es que Dios no encuentre evidencia suficiente en nosotros para llamarnos pueblo loco e ignorante. Que Dios revise nuestra vida y que diga, no, este no es loco, este no es ignorante, esta persona camina conmigo. Hermano, hay que caminar con Dios, hay que andar con Dios. Hay uno de nuestros cánticos que dice, para andar con Jesús no hay senda mejor que seguir sus mandatos de amor. Y dice ahí también, obedecer, ¿no? Ese es el llamado, obedecer a Dios. Y no ser como Israel en esa etapa que Dios le tuvo que llamar pueblo loco e ignorante. Que Dios nos llame a nosotros, hijos fieles y sabios. Gente que elige bien, que elige por el Señor, por el camino del Señor. Gente que busca continuamente la bendición del Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a cantar al Señor mientras vamos pensando en esta dura expresión que Dios tuvo con Israel, pueblo loco e ignorante.